Bendiciones, mis amadas, mis amados. Arriba el ánimo. Arriba esos ánimos, mis amados. Hay que echarle ganas a las cosas. Estoy por aquí conectando el ordenador. Hay que echarle ganas a las cosas. Hay que creerle al maestro que él nos va a, a dar las fuerzas que necesitamos, que él nos va a llenar de su gracia, que él va a derramar de su Santo Espíritu, que es el que nos va a levantar con fuerza, con poder, para seguir adelante, para no decaer en medio de las adversidades. Tenemos uno que nos acompaña en todo el tiempo, que si tú estás dolida, Él se duele contigo, que si tú lloras, Él llora contigo, que si tú te afliges, Él se aflige contigo. Ese es nuestro Padre, el que siente tu dolor tal como como tú lo estás sintiendo o yo lo estoy sintiendo. Y hablando de la fidelidad, porque ese es nuestro Padre, un Dios fiel y poderoso, un Dios de misericordia que nunca nos abandona. Vamos a ver un poquito aquí del pueblo, de la congregación de la iglesia de los Corintios. Estos de los Corintios sí eran bien desagradecidos. Fíjense ustedes que encontramos a un Nehemías, que lo encontramos solamente en el libro de los Hechos, que el Señor lo usó para que fuera y recogiera a Pablo. Vamos a hablar un poquito de Pablo, con el cual también yo me identifico mucho por el ministerio. Porque fíjese que yo todos los días le ruego al Señor que nos dé una palabrita fresca, esa palabrita que llegue, impacte al pueblo, esa palabrita que el Espíritu Santo pueda coger este instrumento y hacer lo que Él quiera con este instrumento, y que esa palabra llegue abriendo caminos para aquellas personas que quizás están esperando una palabra de esperanza, una palabra que les levante, que les fortalezca. Pero también me doy cuenta de que muy poquitas personas escuchan los devocionales. Me tiene muy triste porque en pocas cosas, en pocas palabras yo me doy cuenta, mis amados, y ¿saben qué es lo horrible, lo triste? Es que no la escuchan porque va de parte mía, porque viene de la que era, de la que fue. Porque si fuera otra persona, le seguirían los pasos, pero no la quieren porque no la quieren escuchar. Lo que pasa es que yo envío y envío la palabra porque yo pienso que a la final el Señor terminará haciendo la obra. Pero es muy lastimoso, es muy lamentable que vos te esmerás por hacer la obra en el que el maestro te puso. Pero yo pensaba, bueno, llegué a pensar, bueno, Señor, yo trabajo para ti, tuya es la honra, tuya es la gloria, yo cumplo con hacer estos devocionales, yo cumplo con rogarte a ti que nos des una palabra fresca cada día, que nos destape los cofrecitos, que nos los des a conocer. Yo trabajo para ti, ¿verdad? Pero resulta que encontramos a un hombre que también fue muy despreciado como yo en su ministerio. No lo querían y tampoco querían seguir escuchando a él. ¿Dónde no encontramos eso? Aquí en 2 de Corintios 11 dice, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. O sea, lo menospreciaban. El pueblo de los Corintios lo menospreciaban. Ellos estaban aferrados después de que Pablo lo había dado todo por ellos. Después de que Pablo se había rifado por el pueblo de los Corintios, ellos empezaron a escuchar otros apóstoles
y que no eran apóstoles puestos por Dios, porque aquí abajo dice que no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, entonces ellos estaban, si ustedes lo leen todo, vemos que él le dice que ellos porque están escuchando otro evangelio, otra enseñanza, que no era la que les había dado. Fíjese, a veces yo me pongo a ver que yo mando una palabra y no es la que yo me haya inventado, es la que está aquí en las escrituras. Pero más fácil, escuchan de otros lados, porque es que de esa no, si es que esa tuvo una vida muy, muy recorrida. Eh, 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 Además, ¿quién es ella? Nunca, o sea, la forma de actuar en las personas a las que donde llegan estos estudios no es que yo me lo invente, es tu forma de actuar la que me hace entender. Fíjese que yo me he dado cuenta tanta palabra que se ha mandado ahí, tanta palabra. Y hay personas que empezaron conmigo y hasta el sol de hoy no se han escuchado una sola palabra. Que yo no sé ni por qué el Señor los puso ahí. Y fíjese que Pablo les dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. O sea, como él había sido, como él había sido un perseguidor de las congregaciones, porque él dice, yo lo hacía en medio de mi ignorancia. Por ahí lo dice, por aquí lo dice, creo, que dice, yo lo hacía en medio de mi ignorancia porque yo no conocía esa verdad. Pero ahora yo lo conozco, ahora es Él el que me ha puesto. Yo no me puse, yo no me busqué, Él me buscó a mí. Y dice, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Él estaba defendiendo aquí su ministerio y no lo estaba defendiendo por Él, sino por nuestro Señor Jesucristo, que era el que le había escogido, el que le había llamado, porque recordemos que Él le dice, cuando manda a Nehemías, mire, Él le dice a Nehemías, ve por fulanito de tal, que está en tal lugar y lo traes, y Él le dice, no, yo no voy a ir porque me mata. No es que él mataba a los cristianos. O sea, aquí lo dice así, en palabras, no, Señor, él persigue a los cristianos, pero yo me imagino que ese hombre tenía miedo. Y entonces le dice, no, Señor, yo no voy a ir. Ese hombre me va a matar. Yo no voy a morir en manos de ese asesino. Y le dice el Señor, no, no, no te va a hacer nada. Vete porque instrumento grande va a ser en mis manos. Y fíjense en ustedes que estaban todos los discípulos, los que caminaron con Jesús. Está Pedro, está Juan, está Lucas, están todos ellos, ¿verdad? Pero con todo y estos que caminaron con Jesús, no hicieron todas las cartas que el apóstol Pablo, 13 cartas escribió el apóstol Pablo, y ustedes miren cuáles fueron las cartas que escribió Pedro y Juan. Fueron unas cartitas muy pequeñitas, pero por eso el maestro decía, porque instrumento grande va a ser él en mis manos. Porque es que él escoge a estas personas tan descompuestas como Pablo y como yo. Y lo tremendo es que, fíjense, mis amados, él les dice, dice, para que vosotros fuesen enaltecidos, porque cuando os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea, él ni siquiera les exigía, él lo único que quería era que aprendieran y vivieran lo que él les estaba enseñando, que no les estaba enseñando un evangelio diferente, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que él trae de los textos de la Biblia del antiguo pacto, y él dice, Moisés hizo esto, Abraham hizo esto. O sea, él, así como había sido para perseguir a los cristianos, esos 2 años creo que fueron, o algo más,
que se quedó por allá en el anonimato. Esos 2 años a él le pasó como a mí. No tenía quien le enseñara. Él no tuvo quien le enseñara. Todo lo que aprendió lo aprendió de parte de Dios. Y allá en ese anonimato, allá donde nadie lo veía, allá donde nadie sabía, allá donde lo dejaron solo, allá él estudió las escrituras para poder escribir todas estas cartas. Él no tenía el conocimiento que tenían los apóstoles. Él no había caminado con Jesús. Mas, sin embargo, ellos les dicen, y yo les di la palabra de balde. Nunca pueden decir que yo les pedí un centavo. Más cuando yo tuve necesidad de en otro lugar me dieron. Dice que he despojado a otras iglesias. He despojado a otras iglesias de recibir salario para serviros a vosotros. Es tremendo. Es tremendo, mis amados, porque dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidades, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, es que ustedes solamente tienen que escuchar la palabra. Solamente eso tienen que hacer. Ustedes a mí no me tienen que mantener. Ustedes a mí no me tienen que dar nada. Si necesito, yo me la trabajo. Pero hay una parte donde él vio unas personas que trabajaban y él dijo, yo también voy y trabajo porque yo también necesito mi salario. Entonces, aquí les decía a ellos, pero ellos se fueron, estaban apartando y no le querían aceptar a él por su testimonio. Cuando vinieron estos otros apóstoles que dice que son usados por el acusador, dejaron de escuchar la palabra del apóstol Pablo porque había sido un perseguidor de iglesia, porque había sido un matón, porque había sido un sicario, porque había sido un sinvergüenza. Eso hace que hoy la palabra que yo envíe tampoco la escuche, porque ¿quién es ella? Nosotros llevamos 20, 30 y 40 años en el Evangelio. ¿Y ella qué? Una resucitada, acabadita de resucitar, y no escuchan los estudios. Y yo pensaba de verdad al principio, bueno, ¿qué le hace? Que no la escuchen. Es que yo la estoy haciendo para el Señor. Pero mire que Pablo dice, está defendiendo su ministerio. A Pablo le dolía lo que estaba sucediendo. Y no tanto porque por lo que él había hecho, porque él lo estaba haciendo de regalado, pero sí porque no estaban ni agradecidos, ni estaban escuchando la palabra que venía por boca de él, sino que estaban escuchando por otros lados. Y dice la palabra aquí que, dice él, son hebreos y yo también soy israelita. Yo también son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes, sin número en cárceles, más en peligro de muerte, de muerte muchas veces. Le estaba diciendo, todo esto lo he sufrido yo. Todo esto. Y no lo estoy sufriendo por mí. Esto es lo que el Señor me puso a hacer. Y todo esto, ni siquiera esos aparecidos, esos apóstoles aparecidos, esos apóstoles que dicen estos aparecidos, ellos no habían pasado ese proceso. Ellos no habían pasado ese proceso. Pero es lastimoso, mis amados. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar despreciando el instrumento que Dios ha usado hasta el día de hoy? Yo no encuentro en las Escrituras un hombre perfecto, una mujer perfecta como lo que ustedes quieren escuchar. Y no hablo de estas grabaciones, sino de los estudios de la mañana. Aquí no se va a encontrar una mujer ni un hombre perfecto. Aquí encontramos descendencia de lo peor.
Ruth, ¿quién era? Descendencia de los moabitas. Bisabuela o tartarabuela, lo que usted quiera decir, de la abuela de nuestro Señor Jesucristo. Rahab, ¿quién era? Una prostituta, que por esa prostituta se salvó la familia, que aunque estaban apartados de ella porque les avergonzaba, fue la única familia que se salvó de toda esa nación, la familia de esa Rahab. Porque si ellos no se humillaban y subían por ese lazo rojo que ella amarró por la ventana, ellos todos se hubieran perdido. Y ella también fue descendencia, abuela, bisabuela, lo como usted lo quiera llamar, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino y nació de lo peor. Y hoy en día da lástima, mis amados. Yo como Pablo, yo estoy defendiendo el ministerio. Yo no busqué esto. En ningún momento. Esto que yo hago ahora, no lo hago porque sí, porque yo quiero, no. ¿Cuánto hubiera querido yo tragarme mis palabras en aquel tiempo en que estaba necesitando tanto de una mano, de un amigo, de un hermano, de un familiar? Pero fue en esos momentos difíciles en el que el Señor me llamó. Fue en esos momentos difíciles en que me puso estas mujeres a que orara por ellas. Y poco a poco se ha ido creciendo el pueblo. Pero da vergüenza y pena y tristeza de que hasta el sol de hoy todavía sigan pensando, no lo escucho porque ella, lo que fue, lo que ha sido. Y eso le pasaba a Pablo. Y dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Por servirle al Señor. Por servirle al Señor. Y por llevarles a ellos el mensaje. Por enseñarles el mensaje de Dios. Por enseñarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero este pueblo estaba en contra de él. Es tremendo. Allá se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo y aquí se levantan contra Pablo. Ahora se levantan contra mí. Amados, no van a encontrar ustedes en las Escrituras una persona perfecta que nunca hubiera cometido errores. Si a ustedes se les olvidaron los errores de ustedes, yo lo siento que ustedes lo hayan olvidado. Lo siento, de verdad, lo siento en el alma que lo hubieran olvidado, porque haber olvidado los errores que cometieron, eso hace que hoy el orgullo y el ego sea el que domina sus almas y sus corazones. Por eso yo le pido al Señor que nunca se me olvide el de dónde me sacó. Porque el día que se me olvide el de dónde me recogió, se me va a subir el ego y el orgullo. El ego, la vanidad y el orgullo. Y me voy a creer yo que fui yo la que me escogí y que soy ya la que doy la palabra, que ya la palabra hasta mía es. Porque hasta ese extremo llegamos. Es muy lamentable, mis amados. Es muy lamentable donde nos llega una palabra fresca cada día y que se desperdicie de esa manera. Y yo como Pablo, yo nunca les he pedido nada. Yo nunca he necesitado nada de nadie. A mí me ha sustentado el Padre. En los momentos difíciles, nunca les he pedido un centavo. Nunca les he pedido comida. Nunca les he pedido nada. Yo les mando la palabra de balde. De balde les llega la palabra a la casa. Y qué lástima que no la escuchen. Qué lástima que no solamente desprecien la vasija, no solamente le tengan todavía nombres a la vasija, sino que
no escuchen la palabra del Señor. Han dejado de escuchar una palabra fresca de aquí, una palabra con perlas que nos ha dado el Señor, porque han seguido escuchando las mismas religiones de siempre. Esas son las que impactan, porque esas no tienen un cambio en su corazón, porque ese no les dice la verdad. Ahí le hablan de un Pablo que se levantó, inmediatamente el Señor lo hizo caer del caballo y le sirvió al Señor, pero no le hablan del dolor, del sufrimiento de este hombre y de sus... es que son infelices. No están viendo sino la caída de él y la mía. Cuando la serpiente le mordió a Pablo, buscó leña para hacer fuego porque estaban muertos de frío. Y en la leña llega una serpiente y lo muerde. Pero todos estaban esperando la muerte de él. Y se les olvidó que no murió, que ni siquiera se hinchó, que ni siquiera fiebre le dio, porque el Señor le guardó la vida, porque necesitaba un instrumento así tan descompuesto como él y como yo. Solo están los ojos puestos en todo lo malo. Se les olvidó a los corintios que ya no era lo que había sido, sino que hoy era un apóstol puesto por Dios. A él no lo puso cualquiera, a él lo puso Jesús. Y a esto se les olvidó. Y eso pasa conmigo, mis amados. Se les ha olvidado que yo aquí no estoy porque quiero. El maestro me llamó, el maestro me limpió y el maestro ha usado este instrumento, así como ustedes lo ven, sin más. Les bendigo, mis amados, les bendigo. Y Dios sabe que les amo de verdad.